Okay. Excelente. Muy buenos días. Bienvenidos al Seminario de Investigación de Ingeniería Industrial e Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con las profesoras Jimena Pascual y Patricia Jiménez, profesoras ambas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Patricia Jiménez, Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tiene un magíster de Ingeniería Industrial en nuestra casa de estudio, y actualmente está cursando un doctorado en Educación y Justicia Social de la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Patricia es profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y sus intereses de investigación en educación son en educación en ingeniería y las implicancias gerenciales y sociales de la profesión de ingeniería. Por otro lado, Jimena Pascual es ingeniera civil también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Master in Science y PhD en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, y actualmente es profesora asociada de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y sus intereses de investigación se relacionan con la simulación de sistemas logísticos y educación en ingeniería. Y actualmente tenemos el placer de contar con ellas, que nos presentarán el trabajo Formando Ingenieros con Perspectiva de Justicia Social. Muchas gracias, Patricia y Jimena. Todo suyo la palestra. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias por invitarnos. Les queremos primero contar que lo que vamos a presentar es un trabajo que hicimos en conjunto también con un profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, Andrés Mejía, y en ese sentido, bueno, nos está presentando con nosotros, pero queríamos reconocer también que esto es parte del trabajo que hicimos con él. Bueno, tal como dijo Alejandro, lo que vamos a contarles hoy día es una investigación en el tema de la formación de ingenieros, pero con la perspectiva en el desarrollo o el mejoramiento de la justicia social, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué nos motivó o por qué nosotros pensamos que es importante este tipo de temas o de investigación? Tiene que ver con que la ingeniería y todas las herramientas que se dan en esta formación tiene un potencial de servicio a la humanidad que creemos que no ha sido totalmente abordado, o que de alguna manera no está está solamente parcialmente recogido en lo que es la formación de los ingenieros, ¿ya? Entonces, de aquí viene la primera pregunta, que tiene que ver qué es lo que los ingenieros deberían entregar a la sociedad, ¿ya? ¿Qué es lo que los ingenieros cuál debería ser la contribución, ¿ya? Pero esta creencia profunda en muchos educadores y en muchas personas choca también con ciertas consideraciones, cierta cultura o valores de la propia disciplina de la ingeniería, en el que se considera que los ingenieros solamente deben hacer o reconocer los aspectos técnicos, y por lo tanto hay una pretensión de neutralidad en términos de los valores, en miras a de alguna manera resguardar la objetividad de la ingeniería, ¿ya? Déjenme ver si no me funciona mucho aquí pasar la diapo. Ahí está. Hay estudios que son los que nosotros recogimos como parte de nuestro marco teórico, en que demuestran que los estudiantes de ingeniería tienen interés en los aspectos que tienen que ver con el bienestar público, pero que este interés de alguna manera ha ido decreciendo, o que decrece en el momento en que van pasando por la formación en ingeniería. O sea, pueden llegar con ciertas pretensiones de intereses de la ingeniería en lo que son los asuntos públicos, pero pareciera que algo pasa durante su formación profesional, que este interés va decayendo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que tanto universidades como distintos actores, como agencias de acreditación, por ejemplo, internacionales, reconocen la importancia de incorporar los aspectos éticos y del rol social del ingeniero en la formación. Pero poco se dice en cómo se tiene que implementar esto.
y en general la respuesta de los planes de estudio tiene que ver con cursos de ética en ingeniería o cursos de ética en los negocios que están de alguna manera focalizados casi exclusivamente en lo que son las necesidades de la industria, y por lo tanto todo aquel otro aporte de la ingeniería para el bienestar humano y para resolver problemas sociales va quedando de lado. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos como formadores, como profesores de ingeniería, enseñar o incorporar en la enseñanza a nuestros estudiantes para que este interés en contribuir desde la profesión del ingeniero a el bienestar público no vaya mermando? Bueno, una de las primeras cosas que hemos ido encontrando tiene que ver con que en general se entrena mucho al ingeniero para resolver los problemas de forma rápida, ¿ya? Con poco conocimiento muchas veces de lo que es el contexto, o si estamos resolviendo el problema correcto, ¿ya? Entonces, como primeros elementos esto de mirar con una mirada crítica el problema que en general otros actores definen para que el ingeniero lo resuelva. Entonces, un poco desplazar este foco solamente de lo que son solo los medios para resolver un problema, también al problema mismo, a evaluar críticamente, a analizar críticamente el problema. Por otro lado, también a dar un poco más de tiempo a entender lo que es el contexto, y cuando hablamos de entender el contexto, estamos diciendo también incorporar a todos los agentes, a todos los actores que de alguna manera se ven involucrados en las decisiones que se están tomando, ¿ya? Y en eso tiene que ver justamente mucho algo que a los ingenieros en algunas escuelas no se les incentiva mucho, que es el hablar con las personas que se ven implicadas en los problemas. Y por otro lado, y también un poco reforzando lo del primer punto, el pensar críticamente, ya permitirse pensar de manera autónoma, es decir, identificar cuáles son los intereses de los distintos actores y permitir también hacer una mirada crítica sobre esos distintos intereses que hay sobre un problema, ¿ya? Y entonces el tema es si hacemos como profesores de ingeniería esto o no, ¿ya? Porque si nosotros como ingenieros y como educadores de ingenieros no reflexionamos sobre el impacto social de nuestro trabajo, entonces ¿quién lo hace? ¿Ya? ¿Quién va a reflexionar acerca de si estamos realmente aportando todo ese potencial que puede aportar la ingeniería para resolver los problemas de la sociedad si no somos nosotros mismos? ¿Ya? Y ahí entonces caemos directamente a lo que es el concepto de justicia social, que es el que estamos cruzando con la formación en ingeniería. Hay muchas definiciones, muchas aristas. Nosotros hemos tomado esta, que nos parece que es bastante clara, que tiene que ver con que la justicia social se orienta, ¿verdad?, a analizar y a trabajar por las condiciones equitativas que las personas enfrentan en su vida, ¿ya? Cuando sobre todo estas condiciones que son distintas entre distintos grupos de acuerdo a la pertenencia a un grupo. Esta pertenencia a un grupo social, a un grupo etario, a un grupo a lo mejor en términos de género, de raza, de etnia, condiciona también el acceso, el mejor o peor acceso a bienes de distinto tipo, como por ejemplo bienes físicos o bienes culturales, ¿ya? Estas formas también, esta pertenencia a esos grupos genera que otros, ¿verdad?, tengan expectativas distintas sobre las personas de acuerdo a una jerarquía social, ¿verdad?, que está relacionada entonces con ese grupo al que cada uno pertenece, ¿ya? Entonces es un poco cruzar ahora estas definiciones de lo que son la justicia social con la ingeniería. Y si hacemos un poco un análisis de esta definición, vemos que hay ciertos elementos, no son nuestros, ahí están los autores de los que hemos ido tomando elementos, en el cual la justicia social tiene que ver básicamente con la distribución de bienes de distinto tipo en la sociedad, con estructuras de poder, ¿verdad?, que de alguna manera se van replicando,
los mismos procesos que hay en la sociedad, los procesos de educación, los procesos de tipo económico, van replicando, van perpetuando muchas veces ciertas estructuras de poder. La participación de las personas, de acuerdo a su posicionamiento dentro de una jerarquía social, quienes están representados, quienes están absolutamente dejados de lado en la definición de los problemas, por ejemplo. Y también tiene que ver con el reconocimiento de las personas, ¿ya? Entonces, estos serían como los elementos básicos de justicia social. Y entonces la preocupación que se nos levanta acá es que si queremos que los ingenieros estén al servicio de la humanidad y ayuden efectivamente a resolver problemas sociales, más allá del aporte individual que cada uno puede hacer, ¿ya? ¿Cuáles son las preocupaciones de justicia social? ¿Cómo se deberían integrar en la formación del ingeniero? Bueno, este tema nosotros lo anclamos bastante en lo que es una cultura, bueno, una investigación de Erin Sech, que tiene que ver con una cultura de la desconexión, de la cultura del desentendimiento que, según los estudios que existen, prevalecería como parte de la formación dominante del ingeniero, de los valores dominantes del ingeniero. Y estos tendrían que ver básicamente con tres grandes aspectos. Uno, que es la depolitización, en el cual lo que se enfatiza es que el trabajo del ingeniero es un trabajo técnico, y por lo tanto todas las otras preocupaciones, ¿verdad?, que no sean las preocupaciones técnicas, de alguna manera hacen que pierda valor el trabajo del ingeniero, que pierda objetividad, que sea menos racional, ¿ya? Esa es una de los pilares. El otro pilar de esta cultura de disengagement es el dualismo entre lo técnico y social, y está relacionado con lo anterior, pero aquí se hace el énfasis en que, en general, en la cultura de la ingeniería, todas aquellas competencias que son más del ámbito social, que tienen que ver, por ejemplo, con las competencias comunicacionales, son menos relevantes que las competencias técnicas, o se ven como en un plano menor, en un plano en el cual si ponemos lo técnico con lo social, lo técnico es lo más difícil, lo más valorado, lo más buscado, y lo social es solamente como un complemento, pero un complemento que en muchos casos es prescindible, ¿ya? Esto uno también lo puede ver en los currículums de ingeniería, se tratan de poner cursos, ¿verdad?, como de una manera bastante episódica, ¿ya? Curso para habilidades, desarrollo de habilidades blandas, desarrollo de argumentación, pero eso de alguna manera perpetúa más este pilar cultural, porque se ve de alguna manera desconectado de lo que son los elementos o las competencias propiamente técnicas, ¿ya? Y el tercer punto es la meritocracia. Y aquí meritocracia está conectada básicamente con que en general, en ingeniería, no se analiza, no se evalúa críticamente, no se reconoce de una manera sistemática las diferencias que son diferencias estructurales, ¿ya? Entonces se asume que, por ejemplo, todos si trabajan duro van a poder lograr, no sé, surgir en la vida, ¿ya? Pero no se reconoce que hay diferencias de tipo estructural, que si no se atienden, si no se orienta específicamente a ese desbalance, es muy difícil que las personas lleguen a dar su potencial o a surgir, o que haya efectivamente una movilidad de tipo social, ¿ya? Entonces, estos tres son los tres grandes ejes que de alguna manera representan bastante bien lo que uno tiende a entender como valores culturales de los ingenieros, ¿ya? Y entonces en este proceso, que es el proceso de la educación en ingeniería, el tema es cómo pasamos de una persona común y corriente, de un estudiante, de un aspirante a ingeniero, a lograr que cuando egrese, cuando se titule, este ingeniero tenga de alguna manera internalizada esta preocupación
o esta responsabilidad que va más allá de la responsabilidad individual de aportar desde su trabajo, cualquiera que sea, a lo que es el logro de objetivos de justicia social, ¿ya? Entonces, nosotros, a diferencia de otros estudios o de otros artículos que uno puede encontrar por ahí, en el cual se analiza o se indaga mucho en las creencias de los estudiantes de ingeniería, de cómo entienden ellos la justicia social y cómo entienden la relación que tiene que haber entre su profesión y ese tipo de preocupaciones. Nosotros nos devolvimos un poco la pregunta hacia nosotros, como profesores. ¿Cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias respecto de las responsabilidades de nuestra profesión en el logro de los objetivos de justicia social? Y entonces aquí uno también puede ligarlo con los objetivos de desarrollo sustentable que están en boga, ¿verdad? En el cual varios de estos, ¿verdad?, son aspectos en los cuales el trabajo del ingeniero, del diseño de soluciones, es fundamental, ¿ya? O sea, si uno mira el objetivo de desarrollo social en varios de estos objetivos, o sea, perdón, desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, uno puede leer en muchos de ellos o sea, que tiene que haber ahí un aporte importante, crucial, podríamos decir, del ingeniero. Tenemos que estar presentes, presentes ahí. Bueno, y hacernos este cuestionamiento a los profesores tiene que ver con darnos cuenta de qué pensamos nosotros mismos y qué es lo que después transmitimos en las asignaturas de distinto tipo, acerca de cuáles serían las responsabilidades profesionales, las responsabilidades éticas de nuestra profesión. Entendemos o no entendemos y orientamos a nuestros estudiantes en términos de las consecuencias que tienen los diseños de ingeniería, tanto diseños de tecnología, diseños de procesos, diseños de sistemas. Por otro lado, cómo las soluciones o las mismas herramientas que los ingenieros usamos para solucionar un problema pueden reproducir muchas veces estos desbalances de poder, pueden acentuar las brechas, ¿ya? Como un ejemplo, cómo el desarrollo de tecnologías muchas veces se hace pensando solamente en aquellos que tienen acceso a la tecnología, ¿ya? Y por lo tanto, las brechas de tipo tecnológico, las brechas digitales se hacen aún más profundas, ¿ya? Bueno, cómo en forma consciente, ¿verdad?, podemos mejorar la sociedad, podemos promover la diversidad, podemos ayudar a otros que lo necesitan, y podemos ser miembros activos finalmente de la comunidad desde nuestra disciplina, ¿ya? Y bueno, y con ese entendimiento, lo que nosotros intentamos también es rediseñar de alguna manera la ingeniería, la educación en ingeniería, o algunos componentes de la educación en ingeniería, con una preocupación o con un foco bastante más transversal en lo que son las preocupaciones sociales y públicas. Y más transversal digo porque muchas veces la respuesta a estas inquietudes es: pongamos un curso de ética, o hagamos que los estudiantes hagan un proyecto de innovación social, por ejemplo. Pero si lo hacemos en un curso específico, seguimos de alguna manera reforzando ese pilar en el cual separamos lo que es lo propiamente técnico de lo que son las preocupaciones más sociales, ¿ya? Y entonces, ¿cómo podemos transversalizarlo de alguna manera? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga una bajada, ojalá en muchos cursos de investigación de operaciones, de logística, de simulación, etcétera? Bueno, nuestra investigación, muy brevemente, fue diseñar un instrumento a partir de todo este marco teórico, diseñar un instrumento para los profesores de ingeniería, profesores tanto agregados como profesores
de planta de una facultad de ingeniería, el cual fue respondido por 53 profesores, y lo que tratábamos de obtener era justamente cuáles eran los valores o las creencias que estaban detrás de lo que ellos pensaban acerca de que tenía que ser un ingeniero responsable. Y básicamente lo que encontramos es que la asociación que hacían los profesores con esta responsabilidad del ingeniero se limitaba muchas veces, ¿verdad?, a lo que es la responsabilidad en términos de la ética, y podríamos decir de la ética personal, de códigos de ética, o sea, de un punto de vista bien deontológico, de código de ética, y además lo que son las preocupaciones ambientales, ya es esos dos. Mientras tanto, se le daba mucha menos importancia a lo que era aquellos aspectos que están relacionados más con la orientación a la comunidad o la orientación a lo que es el servicio público o a resolver problemáticas de tipo público. Junto con esto también, entonces, tratamos de medir lo que eran las fortalezas en la relación que ellos veían entre lo que son estos asuntos de justicia social, y ahí les pusimos una lista de asuntos de justicia social que tienen una relación bastante estrecha con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y la ingeniería. Bueno, y en general los profesores obviamente encontraban mucho más relación con lo que tiene que ver con asuntos ambientales, ¿ya? Era esperable, y también la pobreza, pero menos encontraban relación entre ingeniería con paz, seguridad pública o igualdad de género, ¿ya? Y si uno mira este último resultado más en profundidad, uno puede realmente darse cuenta de que también tiene que ver con lo que es el dominio de acción del ingeniero, ¿ya? Este dominio que tiene que ver más con lo ambiental o con la pobreza tiene que ver en realidad con distribución de recursos, ¿ya? Entonces, si miramos este resultado cruzado un poco con estas dimensiones de la justicia social, que tienen que ver con la estructura de poder, que tienen que ver con la distribución, con el reconocimiento, con la representación, entonces uno podría darse cuenta que los otros aspectos, ¿verdad?, quedan un poco invisibilizados, y en realidad el aspecto de justicia social que es reconocido por los profesores tiene que ver con el propio dominio de la ingeniería. También, y un poco para complementar lo que estábamos haciendo, un poco el paso antes de proponer un modelo pedagógico para esto, entrevistamos, hicimos unos focus group, tratamos de levantar un poco algunas preocupaciones de los estudiantes de distintas escuelas de ingeniería, de distintas especialidades, frente al tópico de justicia social. Y ahí encontramos efectivamente que los estudiantes sí relacionaban los conceptos de justicia social e ingeniería con lo que es la empatía hacia otros, con el cuidado del medio ambiente, nuevamente, muy, muy fuerte. También reconocían que la ingeniería o el ingeniero tiene un deber moral, ¿ah?, de contribuir a resolver las problemáticas sociales. Pero en general, por lo menos en el contexto en el que nosotros hicimos esta investigación, ellos no veían que la universidad se hiciera cargo de que ellos desarrollaran conocimientos o habilidades que les permitieran hacerse cargo de esta responsabilidad. Más bien, ellos satisfacían este tipo de intereses, digamos, y de preocupaciones en actividades extracurriculares, ¿ya? Y estas actividades extracurriculares tenían que ver con voluntariado, con grupos de ayuda de distinto tipo, y por lo tanto, en nuestro análisis, eso implica que efectivamente contribuye nuevamente a esta disengagement, en términos de que no se ve ligado la práctica de la ingeniería a la solución de estas problemáticas sociales, sino que más bien lo hago en mi rol de ciudadano, de estudiante, en otros roles, ¿ya? Bueno, con eso un poco en mano, que es el resultado de nuestra investigación, lo que tratamos de hacer fue
o de preguntarnos es cómo podemos incorporar entonces orientar de alguna manera a resolver, a sobrepasar o a balancear un poco estos pilares culturales, respetando obviamente lo propio de la ingeniería, pero incorporando esto de manera transversal, ¿ya? Y entonces ahí elegimos tomar en cuenta, tomar en consideración lo que son los pilares, esos pilares que les mostramos, y proponer para cada uno de ellos una dimensión pedagógica y unas prácticas pedagógicas, ¿ya? Ahí están, de alguna manera, ciertas bibliografía que si alguien tiene algún interés especial puede profundizar más, pero básicamente ante el tema de politización, nosotros lo que queremos incorporarle es todo lo que es aprendizaje basado en el contexto, la práctica situada, ¿ya? ¿Cómo hacer eso en la sala de clases, en el aula, usando problemas reales, contextos realísticos, en vez de un problema de libro, ¿verdad? Usar algo que está pasando, por ejemplo, que está pasando en el momento y interactuar además en lo posible, con stakeholders o actores reales, ¿ya? De ese problema. Ante el dualismo entre lo técnico y lo social, en el cual se desvalora lo social, nosotros lo que proponemos es el aprendizaje interdisciplinario. Y para esto creemos que una de las principales ayudas tiene que ver con estos grupos de profesores, la práctica de profesores no en forma aislada, sino colegiada, y sobre todo de forma interdisciplinaria. O sea, maravilloso tener un ingeniero junto con un sociólogo, un psicólogo y un antropólogo analizando a lo mejor un problema de cierto tipo, un problema de transporte, por ejemplo. Al pilar cultural de meritocracia, entonces, que tiene que ver con este no cuestionamiento de las estructuras sociales, le aplicamos, o la dimensión que nosotros proponemos es el pensamiento crítico. Y para esto, entonces, bueno, hay bastantes herramientas. Nosotros proponemos el uso de heurísticas críticas, y la identificación y discusión de las implicancias normativas de cómo se define el problema, ¿ya? De cómo se hacen las definiciones del problema, cuáles son los límites de este problema, ¿ya? Bueno, y esto tratamos nosotros de llevarlo entonces a una situación, a una asignatura concreta, y ahí Jimena lo implementó en su curso de simulación. Gracias, Pati. Efectivamente, han pasado varios semestres desde que empezamos este proyecto, y lo que les voy a contar dice relación con lo que hicimos al inicio y cómo fuimos viendo la evolución de los estudiantes, y les puedo contar al final cómo se modificó después el propio contenido de mi curso, dada esta... si me está demostrando que yo puedo cambiar o no. No. Yo te aviso cuando me cambie. Nosotros podemos entonces, o sea, el curso ha evolucionado y este semestre incluso lo estamos dictando de manera remota, a distancia, con estas perspectivas, porque hemos cambiado entonces no solo los resultados de aprendizaje, sino que algunos de los contenidos en sí. Entonces, para abordar y contrarrestar estos pilares de los que mencionaba Patricia, lo que hemos estado haciendo fue agregar un subconjunto de esta lista de resultados de aprendizaje a nuestro curso de simulación. Es un curso tradicional, donde aprendemos a modelar procesos, y donde algunos no los hemos agregado todos en todos los semestres, los hemos agregado de poco, hemos ido agregando resultados de aprendizaje como el análisis de las fortalezas y debilidades de la simulación como herramienta para modelar un producto, o sea, hacerse la autocrítica de qué es lo que puedo resolver con esta herramienta y qué es lo que no debería estar resolviendo. Y ser muy transparente cuando hago un reporte, sobre todo en eso. Identificar los límites de un sistema y de alguna manera cómo esos límites cambiarían si considerara otros contextos, si considerara la perspectiva de otra persona. Entonces aparecen los stakeholders, el concepto de stakeholders en cómo miramos un problema. Reconocer la asimetría de conocimiento y por ende el rol del ingeniero como que tiene que incorporar entonces en
su lenguaje, la capacidad de comunicar ideas a todo tipo de público que va a estar interesado en los resultados de este proyecto que está construyendo. Entonces, y también la consideración de la simulación con su potencial impacto sobre el bien común y de qué manera tenemos las consideraciones sociales, ambientales y económicas en consideración. Y finalmente, algo que es todavía difícil de hacer, pero que lo estamos intentando implementar, es entender cómo un ingeniero crítico usa la simulación para tomar acción en el ámbito de lo público, como un ciudadano social. Cambia de parte. Entonces, para quienes no han tomado curso de simulación, un curso de simulación típicamente resolvería un modelo simple de un sistema de cola. Este sería el ejemplo número 1 que les doy a los estudiantes. Van a construir un modelo de atención de público, donde hay una ventanilla de alguien que atiende, que toma cierto tiempo de atención, y hay una fila de personas esperando su atención, y cada persona llega a una cierta tasa a esta fila y espera cierto nivel de servicio en términos de cuánto espera en esta cola, etc. Entonces, las típicas preguntas que hacemos al modelar, que queremos resolver usando simulación, es cómo medimos la calidad de servicio, cómo usamos un modelo de simulación para diseñar el espacio físico, cuán grande debería ser el espacio de espera, cuántas sillas pongo, por ejemplo, si tengo que incorporar la evaluación de distintas alternativas. Y de qué manera podemos usar políticas distintas de atención de fila, por ejemplo, priorizando a un sector etario respecto de otro, en las medidas de desempeño e interés de este sistema. Esas son las preguntas típicas que habríamos resuelto, y entonces, pasa a la siguiente, por favor. Y entonces construimos un modelo de simulación para ello. Pero además del enunciado entonces del problema, que este primer problema es un enunciado sencillo, le agregamos preguntas de pensamiento crítico, y que los haga cuestionarse. Entonces ellos tienen que evaluar y responder cuál debería ser el propósito del sistema ahora. ¿Por qué este sistema existe? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son las medidas de desempeño que son importantes para este sistema y por qué? ¿Cómo se debiera medir el éxito de estas medidas de desempeño? Y más aún, ¿desde qué perspectiva estoy haciendo el modelo? ¿Quién me hace este encargo para yo resolver este problema? ¿Y qué otras perspectivas hay? ¿Qué otros stakeholders podrían estar interesados en estas soluciones? Y si fueran ellos, ¿cuáles serían sus medidas de éxito? Y finalmente, ¿qué otras experticias, qué otros referentes debiera considerar? ¿A quién más le tengo que pedir la opinión cuando estoy levantando información para incluir en mi modelo? Y algunas otras preguntas que agregamos también, que tienen que ver con la capacidad de empatizar o simpatizar con las personas asociadas a este proyecto, es ¿cómo percibo yo el servicio? ¿Cómo evalúo yo una fila? ¿Qué me motivaría a mí a quedarme esperando por la atención versus irme a otra parte? Tratar de ponerme en el lugar del que está viviendo esta situación como cliente, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, con estas preguntas de pensamiento crítico, lo que buscamos es contrarrestar el pilar de meritocracia que les presentaba Patricia. Entonces, el primer ejemplo que hicimos, la primera vez que implementamos esto, yo les hice responder estas preguntas sin darle ningún tipo de contexto de por qué lo estaba haciendo. ¿Puedes pasar a la siguiente, Patricia? Pati, ¿puedes pasar a la siguiente diapo? Y les pedíamos entonces que ellos respondieran, se dieron un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y buscaron... sí, ahora sí. Buscamos la información online, en el trabajo en aula, y relacionaban entonces el propósito del sistema con los tiempos de producción, con el balanceo de líneas, con los tiempos de espera, con la utilización, con los típicos medidas de desempeño que le importan a un ingeniero industrial. Y cuando pensaban en el éxito del sistema, pensaban en optimización del desempeño, que generalmente no hubieran fallas, y algunos
hablaban de la precisión o la validez del modelo respecto de la realidad, si es que esos resultados eran válidos o no, también lo asociaban al éxito del proyecto ahora. Entonces, unas son cosas el éxito del proyecto y otros el éxito del sistema, y daban este tipo de respuestas. Y respecto de quiénes son los stakeholders importantes, pensaban en el administrador del sistema, en el trabajador, pero lo visualizaban como un recurso, y el cliente típicamente. Sin embargo, el análisis lo tomaban desde la perspectiva de quien les contrataba para hacer el estudio, que asumían que era el administrador del sistema. Siguiente. Lo que hicimos después, entonces, para el segundo ejercicio, que es de un nivel de dificultad similar desde la perspectiva de modelamiento, antes de hacer la resolución, les hice leer un artículo que habla acerca de cuáles son las mejores prácticas en simulación. Está escrito por un experto en el área de simulación y que es autor de muchos libros, y que habla con detención de los stakeholders, quiénes son y por qué nos debiera importar, y cuál es la importancia entonces de hacer un modelo conceptual y comprender el problema, cuál es la importancia de dedicar a entender la problemática antes de construir el modelo. Y entonces, siguiente, por favor. Entonces, el resultado de ese ejercicio fue que ahora sí listaron muchos más stakeholders. O sea, yo les di un poco de feedback, leyeron este artículo, listaron muchos más, en particular vieron al trabajador en sus dimensiones humanas, vieron a la comunidad, vieron a otras áreas del sistema, por ejemplo la cocina, así que estaban representando un restaurante, cómo es el proceso de producción, por ejemplo, otras áreas internas de la organización. Pero sobre todo vieron distintos puntos de vista y distintos contextos, como por ejemplo a qué hora termina la pega, qué significa que me atrase, qué significa horas extra respecto del tráfico cuando me tengo que ir a mi casa como trabajador, o cómo de verdad se mide la satisfacción del cliente, etc. Entonces, aquí lo que más destacaba es que los trabajadores no estaban simplemente mencionados como recurso con su utilización, sino que personas que tienen otros objetivos en su vida, como su familia, como su tiempo libre, como su carrera. Gracias. Siguiente. Luego, una actividad 3, que la he implementado en cursos más avanzados principalmente, pero también a veces en un semestre alcanzamos a hacer este tipo de sistemas más realistas. Les doy un problema de la contingencia. Por ejemplo, hace un par de años en Valparaíso, y nosotros estamos mirando el puerto desde nuestra sala de clase, ¿no es cierto? Así que vemos los cruceros que llegan y se van, y es muy bonito ese espectáculo. Hubo un debate público respecto de la pertinencia de tener cruceros en el puerto. Entonces, hubo una noticia que decía que los cruceros no iban a venir a Valparaíso, sino que se van a atender en San Antonio principalmente. Y entonces, cuando les presentamos un sistema complejo, les pedimos que comprendan el conflicto. A lo mejor el sistema que van a tener que estudiar de la atención de cruceros sigue siendo, desde la perspectiva de la ingeniería industrial, cómo vamos a ver la logística del desembarco, cómo se bajan los pasajeros, se suben al bus, van al BTP, que es donde los reciben, y hacen la aduana, etc. Y ese proceso logístico de transporte de pasajeros es el que queremos abordar como ingenieros industriales. Sin embargo, los hice investigar respecto del conflicto en el puerto de la gestión del cargo versus la gestión de pasajeros, que el puerto de Valparaíso es pequeño, tiene limitaciones de espacio, entonces hay un trade-off aquí. Y que con un trabajo en aula también, y buscando material en las noticias, se dieron cuenta que habían distintos puntos de vista, distintas personas que daban su opinión, desde la municipalidad, desde los trabajadores portuarios, de la autoridad portuaria, los operadores del puerto, todos tenían visiones distintas del problema y objetivos que querían alcanzar. Y eso enriqueció muchísimo el análisis crítico de la situación, el poder identificar en un sistema real que hay distintas perspectivas, y entonces la propuesta de qué es lo que íbamos a evaluar con este sistema, con este modelo, fue mucho más variada, mucho más rica. Siguiente. Entonces, de alguna manera,
las preguntas de borde de Ulrich y el uso de modelamiento conceptual es lo que he ido integrando al curso de simulación como tema. No solo que cada actividad usamos preguntas de borde para preguntarnos quiénes son las distintas perspectivas que vamos a usar en este modelo, sino que además he dejado de lado algunos otros contenidos para darle, centrarnos más en la discusión de cuál es el problema y comprender la complejidad del problema a través de la construcción formal de modelos conceptuales. Y entonces, en general, la implementación ha sido hasta el momento para, de nuevo, para abordar los temas de pensamiento crítico que ataca el pilar de la meritocracia, tomando distintas perspectivas y discutiendo el uso de las herramientas de simulación para abordar los problemas. Lo que queremos hacer más adelante es considerar que ¿qué pasaría si es que quien comisiona el trabajo son otros actores? ¿Qué pasaría si este encargo me lo hace no la autoridad portuaria o el alcalde de la ciudad o los sindicatos? ¿Cómo cambiaría mi análisis? Siguiente. Y por último, para contrarrestar los pilares de despolitización y la dualidad técnica-social, una perspectiva donde incluyamos a profesionales de distintas disciplinas sería otra forma de abordar la problemática. ¿Qué pasaría si es que tenemos un profesor invitado que es un sociólogo, que es arquitecto, que nos va a hablar o va a ser el profesor co-guía de un proyecto de largo plazo, un proyecto de titulación, por ejemplo, o invitado a una clase si es un proyecto de clase? ¿O qué pasaría si nosotros visitamos estos lugares y podemos hablar con los sindicatos, con los estudiantes? Eso enriquece entonces la discusión y la capacidad de comprender el problema desde distintos ángulos. Y si queremos ir más allá, el paso siguiente es hacer que dado que estamos abordando una problemática social real, contingente, que los alumnos, después de hacer este análisis, sean capaces de opinar en un foro público, escribirle una carta al periódico, pedir una hora en la municipalidad para hablar con quien sea que esté interesante, hablar, hacer, no sé, un tweet o un blog al respecto y hacerlo público. Ese sería entonces una forma de un desafío, ¿no es cierto?, tanto para los profesores que tenemos que participar de esto como los estudiantes para ejercitar la práctica, la participación de estudiantes en su rol de ingenieros para la sociedad. Entonces, para terminar, queremos hacer un pequeño resumen de nuestro aprendizaje con este proyecto y hacia dónde queremos ir con él. Y tiene que ver con las distintas posturas que visualizamos cuando entrevistamos a los estudiantes, cuando los profesores respondieron a esta encuesta, que existen ciertas diferencias de percepción. Sin embargo, ambos comparten una preocupación por la inclusión de la justicia social dentro de la práctica de la ingeniería y de la educación en ingeniería. Sin embargo, vemos que necesitamos mayor claridad respecto del cómo hacerlo. Cómo podemos contribuir a la sociedad incluyendo una dimensión de justicia social en el currículum, en la pedagogía de la formación del ingeniero, para ayudarnos entonces a que esto, como decía Patricia, sea un proceso que no esté centrado en un curso, sino que sea un proceso que llegue a ser natural en la forma en que abordamos la resolución de problemas como ingeniero. Estoy en la última lámina, Pati, si pudiste pasarla. Es que no puedo cambiarla. Ah, ya, no importa, sigo entonces. Ahí sí, me acaba de aparecer, ahí está. Sí, entonces, cuando nosotros diseñamos la estructura el marco pedagógico, lo que buscamos era idear
distintas actividades en las que tuviesen mayor o menor participación o involucramiento del profesor, porque cualquier cambio en la forma en que hacemos las cosas supone un tremendo esfuerzo de nuestra parte y que no siempre podemos hacer el cambio inmediato. Entonces, algunas cosas básicas, como incluir preguntas de pensamiento crítico cuando ideamos un ejercicio de clase, eso es bastante fácil. Y simplemente lo que hacemos es agregar un espacio adicional de discusión. En general, lo podemos hacer sin demasiada planificación. Hacer actividades que involucren invitados especiales o proyectos de todo el semestre que estén vinculados con un problema contingente, eso evidentemente requiere mayor involucramiento, pero uno puede ir implementando estos cambios de manera muy gradual para que vaya aprendiendo de su propia experiencia. Finalmente, nos queda decir que una de las cosas que vislumbramos es que había ciertas diferencias en la perspectiva de los profesores que estaban en función del género, y que podría indagarse más respecto de la motivación por lo social, si es que existe de verdad una diferencia de género, cómo podemos facilitar entonces a través de, por ejemplo, team teaching con distintos tipos de profesores en un aula, el que se consideren distintas perspectivas en el análisis de un problema. Y por último, si es que la preocupación de lo social, y esta es una hipótesis, porque además Patricia y yo hemos estado trabajando en temas de género y de ingeniería en un proyecto de mujeres en las áreas de STEM, y nos preocupamos entonces cómo vamos a atraer a más mujeres a estudiar ciencias y tecnología. Una de las preguntas es, bueno, si es que es efectivo que hay un potencial de atraer a distintos estudiantes que otras veces han estado con menor representación en el alumnado, porque le agregamos una dimensión nueva que es atractiva para un cierto grupo de la población. Entonces estamos haciendo entonces un doble beneficio con este tipo de cambios curriculares. Y con eso los dejamos, entonces les agradecemos su interés por nuestra presentación. Les dejamos ahí el artículo donde está resumido esta presentación. Quiero primero hacer un aplauso virtual a Patricia y Jimena por el excelente trabajo y la presentación que nos hicieron. Muchas gracias, fue maravilloso. Y tenemos tiempo para preguntas, así que adelante por favor, cualquiera puede activar el micrófono y hacer. Pedro Gasmuri tiene arriba su mano, adelante. Así es. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí, súper. Ya. Oye, lo primero es felicitar a Patricia y a Jimena. Bueno, yo soy Pedro Gasmuri, soy parte del grupo donde trabaja Alejandro, Ingeniería Industrial y de Sistemas aquí en Santiago. El tema es muy interesante y está muy poco tratado, así que las felicito porque están siendo, creo, bastante pioneras en este esfuerzo. Yo también hago un curso de simulación, así que me interesa mucho entrar en contacto con ustedes para poder compartir experiencias. Me interesa que podamos tener la presentación misma y si han escrito cosas, también poder leer porque el tema es muy importante. Yo quería solo comentar que las problemáticas que uno puede abordar aquí son muchísimas, ¿eh? Ustedes hablaron de temas del puerto que tienen todo el sentido del mundo, ustedes están ahí, uno puede pensar en cosas muy amplias. Lo que estamos viviendo en la pandemia, lo que vivimos con el estallido social, ha puesto de manifiesto temas de pobreza, ¿no? de marginación, donde el tema de justicia social es evidente. Entonces, yo llamaría que hiciéramos una reflexión, a lo mejor después, en grupo, sobre cómo podemos abordar desde una perspectiva de justicia social, cómo hacer aportes desde la ingeniería a temas como ese. Lo segundo que te quería comentar, o les quería comentar, que el tema de la justicia social, ustedes lo abordan en términos relativamente sencillos, y está bien. Ustedes son parte de una universidad de iglesia, como somos nosotros. Yo creo que la doctrina social de la iglesia tiene un desarrollo muy rico en términos de lo que es la justicia social. Yo creo que sería bueno mirar todo ese contenido, a ver cómo uno puede enriquecer un poco la mirada de lo que es la justicia social. Así que yo las invito a que podamos de repente hacer cosas juntos en este tema.
Lo último, algo que estoy empezando a ver yo, es el tema de la pandemia, que nos tiene realmente muy complicados, sobre todo en la región metropolitana. Yo creo que plantea esfuerzos a futuro. En esta pandemia las cosas están un poco jugadas, pero podemos tener nuevas pandemias, nuevas situaciones, ¿cierto?, de virus. Y yo creo que la simulación basada en agentes y muchas otras herramientas que podríamos pensar en conjunto podrían darnos posibilidad de enfrentar muchísimo mejor una próxima pandemia. El tema de la trazabilidad, por ejemplo. La trazabilidad desde el punto de vista de la epidemiología es algo que se pierde muy rápidamente. Hay esta fase en que uno ya dice, ya no son trazables. Eso es súper discutible. Hoy día con las herramientas de data science, big data, simulación, uno podría aspirar a tener mucho más trazabilidad, por focalizar esfuerzos y parar la pandemia. Entonces ahí hay una idea que quiero comentarla con ustedes, Patricia y Jimena, porque podríamos mirar algo para hacer en conjunto. Solo termino felicitándolas doblemente, porque creo que han hecho un tremendo trabajo y un tema de la mayor importancia, así que yo feliz de colaborar con ustedes. Sí, Pedro, muchas gracias por tus palabras y también por todo tu aporte. Nosotros con Jimena, la verdad que, bueno, tú hablas del tema doctrina social de la Iglesia, nosotros también creemos que hay un potencial muy grande, es verdad, hay mucha riqueza, sobre todo conceptual, teórica, muy, muy robusta en temas de doctrina social, y también creemos que educadores de profesionales que pertenecemos a una universidad católica tenemos una responsabilidad distinta, especial, ¿ya? Así es. Efectivamente nosotros este paper, bueno, que ahí les dejamos el nombre, tenemos otro paper más también relativo a esto, lo partimos con una mirada todavía más general, más global, lo enmarcamos sí en tratar de alguna manera mejorar el sello valórico de nuestra universidad, que es una universidad católica, ¿ya? Que en el fondo debería notarse en un ingeniero cuando viene de una universidad católica versus cuando no viene o viene de una universidad de otro tipo, ¿ya? Así que efectivamente lo recogemos y súper, y nos encantaría también poder intercambiar esto contigo. Encantado, encantado. Lo segundo, en el tema de la pandemia, bueno, Jimena ahí más experta en el tema de simulación, pero antes de entrar justo en ese tema, yo quería decir que justamente, o sea, en temas como este, si tú te fijas, las voces que han estado de alguna manera muy presentes han sido médicos, filósofos, psicólogos, pero ¿y dónde está la voz del ingeniero? Así es, así es. Y entonces uno dice efectivamente, tal como tú muy bien lo has dicho, hay tanto que se podría hacer con las herramientas que tenemos los ingenieros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos en esa discusión. ¿Te fijas? Y entonces hoy uno dice, claro, claramente esta cultura del disengagement está tan de alguna manera internalizada en la práctica de ingeniero que es como, bueno, es un problema de salud, que lo vean ellos. ¿Ya? Exactamente. Así que, no, absolutamente. Y si también podemos trabajar en algo ahí en conjunto, sería fantástico. Estupendo. Oye, Alejandro, solo un comentario. Yo creo que efectivamente, si uno ve lo que se ha hecho en la pandemia, yo creo que el sistema sanitario ha hecho lo mejor que ha podido. Uno echa de menos la ingeniería industrial. Y en cosas tan pedestres como es la distribución de las famosas 2,5 millones de cajas, que puede ser una buena medida, generó unas expectativas que no corresponden a la realidad y nos vamos a demorar 1 mes y medio, un tema logístico súper concreto, donde los ingenieros somos súper expertos. Entonces ahí no estamos presentes. No estamos preparados tampoco. Y a lo mejor estamos preparados, fíjate, pero cuando tú haces una promesa de ese tipo, tú, yo, cualquier ingeniero industrial va a decir, a ver, ¿cuánto me voy a demorar? Porque estoy generando una expectativa y lo que se planteó era más o menos que en el fin de semana siguiente esto se entregaba. Y cualquier ingeniero industrial sabe que eso no es así. Es cosa de multiplicar nomás. Entonces es una pena, porque yo creo que el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo, yo creo que las cajas tienen todo un sentido, pero se generó
un problema social en sí mismo, en que hay familias que han estado esperando estas cajas que van a llegar a fines de este mes con suerte. Entonces, para mí hay la ausencia de ingeniería ya no sofisticada, sino que básica, a nivel ya de, no del sistema sanitario, del sistema del Estado, es brutal. O sea, yo creo que ahí se cometió un error de libro. Lo demás, la pandemia, en fin, los problemas son muy sofisticados, pero el problema de las cajas es un tema trivial en términos de mencionar las implicancias que tenía hacer una promesa de ese tipo. Absolutamente. Muy interesante, sí, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta, duda? Javier, adelante. Gracias. Muchas gracias a Patricia y Jimena por la presentación. Yo soy estudiante de ingeniería y me ha tocado metido en diversas cosas sociales y ahora actualmente haciendo un magíster en políticas públicas. Y me ha tocado muchas veces conversar con jóvenes que vienen del área tanto ingeniería como tal vez más matemática. Y ellos plantean mucho que, bueno, ¿por qué no se toman las cosas, las decisiones técnicas? Disociándolo totalmente de cualquier contexto, de cualquier marco normativo de valores que fundamentan esas decisiones técnicas. Entonces creo que muchas veces, y lo que ustedes plantean de agregar todas estas dimensiones a la formación del ingeniero tiene mucho que ver con realmente hacer una formación íntegra que pueda ser aplicable, porque si al final solamente planteamos que obvio que se va a tomar la decisión técnica porque es un óptimo y que todo el mundo lo va a entender, y si no se toma es por política y la política está mala o está fallando, etc. En la vida real uno va a salir, va a presentar el trabajo, va a decir esto es lo óptimo, nadie te va a pescar, y hasta ahí, para eso te sirvió tu formación. Entonces, en ese sentido creo que es fundamental, y también, o sea, pero abarcarlo mucho desde que esto sea una formación que le permita realmente tener un impacto en la sociedad, sobre todo en el ámbito más público, donde la política también pesa más, porque también hay otros valores que importan más, la redistribución, etc. Así que muchas gracias también por el trabajo y cómo esto puede seguir a futuro para permear mucho las escuelas de ingeniería. Personalmente creo que, por lo menos en la Católica de Santiago, falta mucho esa formación más, entendiendo que hay más factores que entran en juego, el contexto, los valores, etc. Gracias, Javier. Efectivamente, nosotras estamos súper convencidas de que si este tipo de preocupaciones no entra de una manera transversal en la formación de la ingeniería, de alguna manera sigue reforzando esta dualidad entre lo técnico y lo no técnico. Entonces, sí, efectivamente. Es en lo que estamos nosotros abocados en este momento, tratar de sumar más personas a esta iniciativa. Y ahí yo tengo una pregunta para Jimena y Patricia, es decir, que generalmente los problemas sociales tienen, como ustedes dicen, muchas aristas y son menos estructurados a lo mejor que los problemas más técnicos que estamos acostumbrados a absorber como ingenieros. Es decir, ¿cómo ustedes ven para manejar eso? Dijeron algo de incorporar a todos los stakeholders en el proceso y poder trabajar en ese ámbito. Pero de repente a nuestros alumnos eso les cuesta mucho, el trabajar con problemas poco estructurados. Con su experiencia, ¿cuál es la recomendación que dan? Bueno, yo diría que uno de los cambios metodológicos en la formación ha sido la formación en el aula activa, donde podemos incorporar trabajo grupal, de discusión, donde el profesor es el facilitador de la discusión, pero los problemas son menos estructurados porque se van buscando soluciones online, por ejemplo, de respuestas para abordar, qué sé yo, desde la construcción de definiciones hasta la comprensión del problema, en la clase en vez de en la casa como tarea. Y entonces, en la medida que nosotros podemos ir incorporando de a poco ciertas actividades de discusión en el aula, que ciertamente toman más tiempo. Por lo tanto, uno tiene que hacer, en el fondo tienes que definir qué es lo que es más valioso respecto del uso del tiempo en el aula, de relación con el profesor, y qué es lo que puede dejarse para el autoaprendizaje del estudiante en otro horario.
esto del Flip Classroom no es fácil de implementar, pero podemos ir de a poco generando material de consulta previa y acostumbrando al estudiante a que se espera de ellos una opinión. Porque también nos pasa, y es parte de nuestra cultura nacional, que estamos acostumbrados a no tener opiniones. Entonces, cuando tú empiezas a llegar a una clase donde te van a pedir una opinión, y vas a acostumbrarte a trabajar de cierta manera para poder decir algo, entonces empiezas a practicar. Si lo importante aquí es que se practique con mayor frecuencia, de manera más transversal. Nosotros, digamos, no es que hemos encontrado la solución de la noche a la mañana, hemos hecho cambios muy progresivos, muy lentos en el proceso. Existen los profesores que son súper entusiastas con las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, y otros que van a necesitar mucho apoyo, pero que incluso para ellos podemos encontrar la posibilidad de formar y ayudar con ayudantes, por ejemplo, para hacer pequeños cambios. También tenemos que pensar que los profesores hacemos muchas cosas, no solo estamos dedicados a la docencia, entonces es bien comprensible que no podamos dedicarle todo el tiempo a esto, por mucho que nos apasione. Pero sí es darse cuenta que es posible y que no necesita una gran transformación, sino que pueden hacerse con pequeñas cápsulas, con unidades primero dentro de la materia de un curso y después ir creciendo en el currículum. A nosotros nos gustaría llegar al ciclo básico, ese es nuestro objetivo, llegar a las matemáticas, por ejemplo. Pero nos va a tomar mucho tiempo llegar a eso. Súper, excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias por los comentarios, lo hemos estado leyendo con Patricia. Eso tengo solo lo bueno del team. Vamos a estar atentos a dos cosas, sí. Sí, felicitaciones nuevamente, quiero un aplauso virtual nuevamente para ustedes porque el trabajo ha sido maravilloso y las felicito y les encomiendo seguir trabajando en esto, y también cuenten con el apoyo mío. Yo hago también aprendizaje y servicio en el curso de gestión de operaciones y es maravilloso. Lo que los alumnos ganan en este proceso es algo totalmente distinto, y las felicito nuevamente por ser pioneras en este tema, y gracias por presentar en nuestro seminario, y esta presentación y todo va a quedar disponible en el canal de YouTube, así que ahí los invito a verlo después para tenerlos disponibles. Y nuevamente un aplauso para ustedes, muchas gracias. Gracias Jimena, Patricia, por todo. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, que estén muy bien, y nos vemos la próxima semana en otro seminario de nuestro departamento, y tendremos ahí a otro presentador. Muchas gracias. Nos invitan, Alejandro. entonces. Absolutamente. Gracias. Abrimos en la archivo, siempre está posteado nuestro seminario, así que están bienvenidos todo el mundo. Gracias. Un gusto. Chao, chao. Adiós. Chao.